Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, María Paula. El lío en que nosotros estamos en este momento de la exposición, en este momento de la investigación, es un poquito el siguiente. Sin lugar a dudas, en Colombia se sabe que hay un problema de víctimas que deben ser reparadas, pero también un problema de injusticia distributiva, y que en el tema de tierras eso es clave. Antes del despojo masivo, ya la estructura agraria era muy injusta y el despojo masivo asociado al conflicto armado la agravó. Ese es el primer tema. El segundo tema es que se ha abierto con fuerza la idea de restitución, y hoy suena bien hablar de derechos de las víctimas. Hasta el gobierno, que no le gusta mucho el tema, habla de los derechos de las víctimas. O sea, el tema de los derechos de las víctimas está en la agenda pública. En cambio, el tema de la redistribución no está, y el tema de la justicia distributiva no está. Entonces, el tema que nosotros tenemos es cómo hablar de reparación de víctimas en una sociedad como la colombiana, que no fue como digamos, la uruguaya, que era una sociedad relativamente equitativa y donde hay un proceso de victimización por una dictadura que recae sobre clases medias, sino que tenemos una sociedad injusta que además conoce un conflicto armado, una violencia muy intensa que genera un proceso masivo de victimización y sobre todo en el tema de despojo, en otros temas como secuestro no, pero en el tema de despojo de tierra, sobre todo de victimización de sectores pobres y excluidos. No tan excluidos como a veces se dice, como muestran las cifras de Barbieri, pero excluidos. Y entonces el interrogante es, ahí el enfoque restitutivo, que pudiéramos llamar clásico, genera paradojas, porque es restituir a una situación de exclusión que estuvo en la base del conflicto y que además es injusta. Pero la restitución tiene bases filosóficas y normativas muy fuertes. Entonces, ¿qué hacer? Ese es como el dilema en que estamos. Y la propuesta nuestra es proponer lo que nosotros ya hemos llamado un enfoque de reparaciones con vocación transformadora, que es un poco un oxímoron, digamos, o podría criticarse, porque si es restitutivo no es para transformar en términos de justicia social, sino para restituir, pero la idea es, en una sociedad excluyente, solo pensar en restitución resulta insuficiente, pero la restitución es inescapable. Y entonces ahí proponemos la idea de pensar en una restitución con vocación transformadora. Y esa idea es la que voy a tratar de exponer. Y para tratar de exponerla voy a hacerla, si se quiere, por un doble proceso. Primero, por un proceso de análisis, tratando de distinguir reparación, política social y asistencia humanitaria, mostrar que son cosas distintas, y luego por un intento de articulación. O sea, la tesis esencial es que no se pueden confundir esos conceptos, pero que un buen programa de reparaciones debe articularlos para que sean reparaciones con vocación transformadora. Eso es lo que voy a tratar de hacer o estamos tratando de hacer con María Paula y tratando de ver qué críticas pueden surgir y cómo enfrentarlas. Entonces, primero, la distinción. ¿Sí se ve? No se ve. Lástima, porque era un cuadro del cual estaba muy orgulloso. Bueno, en ese cuadro está el intento de mostrar las diferencias entre asistencia humanitaria, que es la primera línea, política social, que es la segunda línea, y reparación, que es la tercera línea. Y allí lo que trato es mostrar que esas políticas que se confunden a veces en Colombia, a veces con mala fe, a veces de buena fe, son distintas o se pueden distinguir conceptualmente de manera rigurosa porque tienen un origen fáctico distinto, que es la primera columna, bases normativas distintas, que es la segunda columna, propósitos distintos, beneficiarios distintos y un horizonte temporal distinto. Entonces paso a explicarlo. La asistencia humanitaria, su
origen fáctico son situaciones de catástrofe o emergencia. El ejemplo típico, tsunamis. Las políticas social son situaciones de pobreza y de exclusión, o sea, situaciones de necesidades insatisfechas ligadas a formas de desigualdad, o sea, de justicia distributiva. Y las reparaciones surgen por ofensas graves, violaciones graves a los derechos humanos que generan víctimas. Entonces tienen orígenes distintos. Claro, en momentos dados se confunden y eso es lo que hace difícil el tema. Sus bases normativas también son diversas. La asistencia humanitaria entre particulares o entre naciones está muy ligada al principio de solidaridad. Del Estado con sus ciudadanos a deberes de protección del Estado de los derechos de los ciudadanos en situaciones de riesgo. La política social tiene como principio filosófico la justicia distributiva y, desde el punto de vista jurídico, los deberes sociales del Estado frente a los derechos económicos, sociales y culturales. Y, finalmente, las reparaciones tienen que ver con el viejo concepto aristotélico de justicia correctiva, es decir, tratar de reparar y borrar el daño que se ocasionó. Y eso explica que sus propósitos sean diversos. Mientras que la asistencia humanitaria busca mitigar riesgos, reducir vulnerabilidades, por su parte, la política social busca algunos logros básicos de igualdad y esencialmente satisfacer necesidades básicas de las personas. Y por su parte, las reparaciones, su idea, en la práctica no lo logra, si son ofensas muy graves, es borrar la ofensa. Es decir, por eso la idea de restitución es la idea guía en reparaciones, tratar de volver a la situación antes de que hubiera la ofensa. Lo que pasa es que en derechos humanos eso usualmente no es posible. Y eso tiene que ver con beneficiarios distintos, mientras que los beneficiarios de las políticas de asistencia humanitaria son personas en riesgo, aquellos de la política social son los pobres y excluidos, mientras que aquellos beneficiarios de las reparaciones son las víctimas. Y también su horizonte temporal es diverso. El horizonte temporal de la asistencia humanitaria es el más inmediatista, precisamente por la situación de urgencia que genera una catástrofe, es el ya y hoy. En cambio, la política social tiene un ya, pero tiene un futuro. La política social tiene un ya de satisfacer necesidades básicas de las personas hoy, lo que llamaríamos los abogados el contenido mínimo de los derechos sociales, pero tiene un horizonte futuro de una realización progresiva de los derechos sociales, o sea, tiene una mirada también hacia el futuro. Mientras que la mirada de la justicia correctiva, de la justicia reparativa y de las reparaciones es hacia el pasado, es mirar qué ocurrió, qué daño se ocasionó y cómo borrarlo o repararlo.